Bendiciones hermanos, bienvenidos a este culto online. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, estar aquí pudiendo adorar a Dios con vosotros, aunque estemos lejos cada uno en su casa, pero estamos todos unidos en un mismo espíritu porque somos uno en Cristo. Y estoy muy feliz de poder estar aquí, así que os doy aquí un abrazo virtual de donde yo estoy, ahí acercaos, un abrazo virtual. Estoy muy feliz de poder compartir la palabra de Dios con vosotros. Os saludo a todos vosotros, a todos vuestros familiares, a todos los que estáis ahí en casa viendo, y que el Señor cada día os bendiga y os proteja más a cada uno de vosotros. Pues para este momento quiero que me acompañéis, si tenéis ahí vuestras Biblias, vuestros móviles, lo que podáis tener, y si me podéis acompañar en Hechos capítulo 16, versículo 19. Hechos capítulo 16, versículo 19. El Nuevo Testamento en Hechos capítulo 16, versículo 19. Hechos, capítulo 16, versículo 19. Antes de comenzar, acompañarme para ofertar y dar este momento hacia Dios, hacia Él, porque Él es el que obra, es su palabra la que nos habla, y al fin y al cabo es Él el que merece toda gloria y toda honra. Así que os pido que me acompañéis en oración. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Padre. Oh Señor, que seas tú hablando, Señor, en este momento a cada uno de los que están escuchando, Señor. Tú conoces, Señor, sus sentimientos, tú conoces sus emociones, tú conoces su corazón o por lo que puedan estar pasando, Señor. Señor, que sea tu palabra aquella, Señor, que entre a donde nada ha llegado, Señor. Que sea tu palabra aquella que toque, aquella que transforme, aquella que cure, aquella que liberte. Que sea tu palabra la que esté hablando ahora a cada vida, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de tus hijos y sus necesidades, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y para siempre, Señor, es tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos y te presentamos este momento, que sea para ti, Señor, toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién me ha acompañado y puede ir? Y lo tiene ahí delante suyo. Léelo conmigo en Hechos capítulo 16, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando vemos este pasaje, cuando el Señor nos habla sobre Pablo y Silas, podemos observar no solo un contexto de dificultad, no solo un contexto de lucha, no solo un contexto de injusticia, pero sí un contexto donde Dios nos quiere hablar a ti y a mí profundamente sobre la adoración, sobre lo que el Señor nos quiere hablar a ti y a mí, sobre nuestro papel como adoradores. Y cuando vemos y empezamos a ver esta historia de aquí, vemos que Pablo y Silas están en Macedonia, en exactamente la ciudad de Filipos, y vemos que aquí estaban ellos orando y haciendo al fin y al cabo lo que era el evangelio vivo en aquel momento, llevar la palabra de Dios, orar por las personas y reprender a los espíritus malignos. Y vemos que en uno de estos momentos había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que ya durante un tiempo había estado detrás de Pablo y de Silas, hasta que Pablo lo reprende en el nombre de Jesús, ese espíritu de adivinación. Pero viendo las personas de aquel momento que ese espíritu de adivinación que había en esa mujer era lo que le daba dinero, era lo que satisfacía sus necesidades, viendo que Pablo y Silas habían echado lo que era su fortuna de ese momento, habían echado fuera lo que era el saber, lo que era no tener preocupación, pues iban a esta muchacha y sabían lo que iba a acontecer. Entonces estuvieron molestos, como que incomodados con la presencia de Pablo y de Silas. Y entonces aquí es cuando vemos que empieza la historia. Vemos que llevan a Pablo y a Silas hacia
hacia delante de los gobernadores de aquella época, que los lleva delante de aquellos magistrados de aquella época, y cómo aprendemos ya desde aquí viendo que muchas veces las situaciones que podamos vivir tú y yo, muchas veces tenemos que dar gracias a Dios incluso en estas circunstancias, aún no entendiendo, porque en un principio no entendemos el contexto en el que estamos viviendo, no entendemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque nuestra mirada es limitada, nuestra mirada no va mucho más allá de lo que podemos ver delante de nuestros ojos. Y vemos que en este momento llevan a Pablo y a Silas a este lugar de queja, a los gobernadores, a decirles que estaban incomodando no solo al pueblo, pero también a ellos, porque estaban haciendo cosas que no es lícita de ese pueblo del momento. No, eran cosas que no combinaban con lo que se estaba viviendo en ese contexto. Pero Pablo y Silas lo único que habían hecho era haber liberado en el nombre de Jesús a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Viendo todo esto, y sabiendo este contexto, vemos que Pablo y Silas, el pueblo se pone en contra de ellos. El pueblo se posiciona en una posición contraria a Pablo y Silas. No es solo una persona, no es solo dos personas, es un pueblo, es una multitud que está en contra de estos adoradores de Dios, que está en contra de lo que ellos estaban haciendo, que era llevar el Evangelio de Dios. Y entonces vemos que después de haber ocurrido todo esto, los gobernadores, el pueblo, la multitud, se junta contra ellos y empieza entonces aquí, podríamos decir, su momento de dificultad, que lo primero que hacen es rasgarle las vestiduras, como hemos leído aquí, y luego azotarles en medio de la plaza o de donde estuviese en este contexto. Entonces vemos que Pablo y Silas, aun siendo adoradores de Dios, pasaban por dificultades, pasaban por luchas, pasaban por batallas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que el hecho de adorar a Dios, si no todo está perfecto en tu vida, significa que no hay un Dios ya en tu vida. Pero es al contrario, porque muchas veces en estos momentos de dificultades, si abrimos mano de nuestra fe en el momento de la lucha, en el momento de la batalla, perderemos muchas veces las grandes victorias que el Señor tiene en nuestra vida, aún en esas dificultades. Y aquí es cuando lo vemos, que aún ellos azotados, aún ellos heridos y aún una multitud contra ellos, no paraban de adorar a Dios con sus vidas y su ejemplo. Por eso Pablo y Silas para nosotros es un ejemplo, no solo de vida cristiana, pero sí también del Evangelio, porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios y vemos Pablo y Silas, tenemos que ver que ese evangelio a nosotros nos tiene que hablar, ese evangelio a nosotros nos tiene que incomodar dentro de nosotros para hacernos llegar un poco más hacia este evangelio vivo que tenemos que vivir tú y yo. Llega este momento donde Pablo y Silas se ven contra la multitud, y cuántas veces a lo mejor tú en tu vida has podido pasar por un momento de dificultad, que has tenido una multitud en contra de ti, no solo una multitud lejana, no solo una multitud que quizás no te conoce, pero es una multitud de tu propia familia, pero es una multitud de tus propios amigos, y muchas veces se han posicionado en contra de ti por el hecho de tú muchas veces ser un adorador de Dios. Pero el Señor, aunque tú en este momento no puedas ver la bendición de Dios, nosotros conociendo la palabra de Dios que el Señor nos ha dejado, podemos ver que después de todo esto hay una victoria, después de todo esto hay una alegría, hay un regocijo en el Señor. Y vemos que después de que hubiese acontecido todo esto, ya era mucho tanto azotarles como haberles quitado las ropas, sino que ahora lo que hacen es enviarle a la cárcel como si hubiesen sido ladrones, como si hubiesen sido provocadores en contra de la ley de aquel momento. Y entonces vemos que los llevan a la cárcel y le dicen al carcelero: envíalo a la cárcel más profunda, envíalo en el lugar que estén con mucha seguridad. El carcelero, escuchando esto, viendo esta situación, lo que hace es obedecer y ponerlos allí en la cárcel, y entonces allí los dejan encerrados. Y aquí empieza donde podemos ver la historia de Pablo y Silas aún un poco más. ¿Por qué? Porque aún ellos, estando en prisión, aún ellos siendo llevados allí a prisión, aún ellos heridos, aún ellos con ropas rasgadas, aún ellos viendo que una multitud estaba en contra de ellos, hubo una cosa que hicieron Pablo y Silas que tenemos que aprender tú y yo a hacer en los momentos de dificultades. Lo que hicieron Pablo y Silas, y lo dice en su palabra, no te lo digo yo, dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios. Pablo y Silas estaban haciendo de su lugar, de su prisión, un lugar de adoración. El Señor te dice en este momento: haz de tu prisión, haz de tu lugar un lugar de adoración. El Señor te está diciendo: puede que tú pienses que tu casa en estos momentos que estamos viviendo sea una prisión para ti, porque no puedes salir ni para allá ni para acá, y el Señor te dice: haz de tu prisión un lugar de adoración.
como lo estaba haciendo Pablo y Silas. Porque en el momento que tú haces de tu prisión un lugar de adoración a Dios, en el momento que tú sabes que la prisión donde estás es un lugar también de adoración a Dios, hay cosas que empiezan a cambiar en tu vida. Porque escucha, hermano, muchas veces tú cuando estás en la prisión, y estoy hablando ahora no solo de prisión físicamente, como dentro de la casa, pero sí prisión también dentro del alma, pero sí prisión que muchas veces tú pasas por dificultades y te sientes prisionado, te sientes que no tienes salida para ningún lado, sientes que no vas a poder llegar a ningún lado y la esperanza ya se perdió desde el primer momento que estás allí. Y a veces tienes esa voluntad de parar, de querer dejarlo todo, porque hay circunstancias en la vida que te han hecho daño, como a Pablo y Silas. Hay circunstancias en la vida que te han herido, como a Pablo y a Silas. Pero tú tienes dos opciones cuando estás en la prisión. Y escucha bien esto, o tú puedes quejarte o puedes adorar a Dios. La queja normalmente siempre te va a llevar a perder la esperanza. Al principio va a parecer una buena opción la queja, porque la queja siempre hace que tú te sientas mejor por el hecho de desahogarte. Pero el hecho de que salga de tu boca cosas que no están aportando, cosas que no están edificando y cosas que no están profetizando sobre tu vida, hace que tú mismo te envuelvas en una situación de crisis, tú mismo en una situación triste, en una situación de no tener fe, porque la queja hace que pierdas la esperanza. Y en el momento que tú pierdes la esperanza, ya no tienes fuerzas para avanzar. Y luego tienes la otra opción, que es adorar a Dios. Y la otra opción es la que tenemos que aprender tú y yo, porque no nos lo está diciendo un libro de autoayuda, no nos lo está diciendo un vídeo de YouTube, te lo está diciendo la palabra de Dios, que es verdadera y fiel. La palabra de Dios te está diciendo que Pablo y Silas adoraban aún en la prisión y cantaban himnos. Pablo y Silas estaban haciendo de su prisión un lugar de adoración a Dios, porque quien hace de su lugar de adoración es el adorador. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, esto no te he entendido. Cuando tú conviertes tu situación en un lugar de adoración, pronto verás el milagro. Porque cuando tú haces que tu queja se convierta en tu adoración, puede que el milagro no lo veas de tal manera. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el Señor hace el milagro en tu vida, en la situación en la que tú estás, capaz que no ves el milagro porque estás en una situación buena. Por eso a veces la situación tiene que ir de mal a peor para que tú veas el milagro de Dios, para que tú observes el milagro de Dios. En este momento donde Pablo y Silas estaban allí, ellos no sabían lo que el Señor aún iba a hacer allí dentro y el milagro que el Señor iba a hacer, pero aún sin saberlo, aún sin verlo, aún sin sentirlo, lo que estaban haciendo era adorar al Dios vivo y siendo adoradores de Dios. El Señor conoce por lo que tú estás pasando, el Señor conoce por lo que tú estás pasando, estás sintiendo, o que a veces estás sentido aprisionado o te sientes aprisionado, pero el Señor te dice adora y haz del lugar donde tú estás un lugar de adoración, exalta, porque no hay nada que pueda detener un adorador, no hay prisión que pueda detener a un adorador, no hay nada que pueda detener a aquel que sabe que está Cristo a su lado, aquel que sabe que el Señor le va a ayudar en la batalla, porque si tú temes a la ola, porque si tú temes a lo que pueda venir, si tú temes a todo eso, puede que muchas veces te entre incluso la angustia, pero tienes que saber que lo que tú estás temiendo, a esa ola que tú estás temiendo, tienes que saber que el que está a tu lado es el que controla esa ola, tienes que saber que el que está a tu lado es el que controla los barrotes de esa cárcel, el que está a tu lado es el que controla los muros de tu prisión, el que está a tu lado es el que controla todo en tu vida, conoce tus sueños, conoce aquello que está dentro de tu corazón y no va a acabar contigo. El Señor conoce tu estructura y sabe hasta cuánto puedes aguantar, pero muchas veces, si no pasamos por estos momentos de dificultades, no aprendemos a crecer, porque a veces duele, pero te está enseñando, muchas veces te sientes herido, pero te está edificando, porque el Señor te está enseñando para luego poder contar, para luego poder salvar vidas a través de Jesús. Y en este momento donde Pablo y Silas estaban adorando a Dios, en su lugar de adoración, entonces estaban esperando ese milagro de Dios, porque no era la primera vez que vemos que Pablo estaba en una cárcel. No era la primera vez que vemos esta situación que Pablo estaba pasando, pero Pablo seguía adorando, aún capaz que las otras veces no hubiese acontecido lo que ahora iba a acontecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ariston, llevo mucho tiempo con esta batalla, llevo mucho tiempo luchando con esto, llevo mucho tiempo orando por mi familia y nada acontece. Capaz que muchas veces la circunstancia te ha llevado a dejar de creer por el hecho de que no has visto el milagro durante el tiempo que has estado orando y como no lo has visto, has dejado de orar. Pero el Señor te dice, solo porque tú no lo hayas visto anteriormente, no significa que yo no lo pueda hacer ahora, ese milagro que tú estás pidiendo. Porque cuando tú lo pides, el Señor lo escucha, pero no lo hace a tu tiempo, lo hace a su tiempo. ¿Por qué lo hace a su tiempo? Porque el tiempo de Dios
Y el tiempo tuyo y mío no es el mismo. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. El tiempo de Dios es un tiempo agradable. El tiempo de Dios Él sabe y conoce cuándo y dónde te lo va a dar y cuándo va a derramar esa bendición sobre tu vida. En el momento que ellos estaban adorando, en el momento que Pablo y Silas estaban cantando himnos, en ese lugar de adoración que era una prisión, aún podían estar sintiendo dolor, aún podían estar sin vestiduras, aún podían estar muy cansados, pero su lugar de adoración estaba haciendo que los que estaban a su alrededor también estuviesen escuchando su adoración a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando el Señor haga el milagro en tu vida, en tu circunstancia, ahí en tu prisión, donde tú piensas que ya no hay solución, mientras tú hagas de tu prisión un lugar de adoración, vas a ver cómo el Señor, cuando deja caer su milagro sobre tu vida, no solo va a ser sobre tu vida ese milagro, sino que va a ser también a los que estaban alrededor de ti y el lugar que tú habías hecho de adoración. Cuando hubo un terremoto en esa prisión y las cadenas se soltaron, las puertas de la cárcel se abrieron, no solo se abrieron para Pablo y Silas, se abrió para toda la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando tú haces de tu prisión, de tu casa, un lugar de adoración a Dios, cuando el Señor derrama y hace que su bendición venga y haga su milagro en tu vida, no solo vas a recibir tú ese milagro, sino que lo va a recibir todo el lugar de adoración donde tú estabas adorando a Dios. Porque el lugar que tú hagas, el altar que tú construyas a Dios, allí en tu casa, allí en tu vida, allí en tu alma, y dejes el espacio para Dios que Él necesita tener cuando el Señor haga el milagro y te saque de esa circunstancia donde tú estás, vas a ver que era mucho más de lo que tú te imaginabas. Y vas a ver que no era solo tu visión la que el Señor quería sanar, mas era tu visión y la visión de tu lugar de adoración a Dios. Por eso el Señor te dice, hoy tienes dos opciones, o adoras o te quejas. Cuando adoras puede que el milagro llegue y cuando llegue verás toda la bendición y vas a decir, ha valido la pena esperar en el Señor. Tú vas a cantar cuando pases el río, cuando pases el mar, ha valido la pena esperar en el Señor. Porque en el momento Pablo y Silas no sabían lo que iba a acontecer. En el momento Pablo y Silas no sabían lo que iba a pasar, pero nosotros lo sabemos porque tenemos su palabra. Pero el Señor te está diciendo a ti, mira cómo ha acabado esta historia, con salvación. Porque cuando el Señor trae el milagro en tu lugar de adoración, no solo viene el milagro, sino que viene salvación también. ¿Para quién? Para tu vida, para la vida de los que están a tu alrededor, para la vida de aquellos que tú estás llevando el mensaje de Dios. Porque en este momento el carcelero, después de ver este milagro, se convirtió a Dios, no solo él, pero su familia. Y vemos entonces aquí cómo el milagro de Dios nos lleva mucho más allá, cómo la obra de Dios va mucho más allá de lo que tú piensas, va mucho más allá de lo que tú estás viendo en este momento. Porque escucha hermano, cuando nosotros estamos en un momento de aflicción y de tristeza, incluso de necesidad económica, cualquier necesidad, solo vemos esa necesidad, no vemos mucho más allá. Porque el dolor tiene esa característica de no dejar verte nada mucho más allá de lo que tú estás pasando. Pero en el momento que tú consigues, apegándote al Espíritu Santo, apegándote a Dios, estar y querer ver la visión de Dios, vas a ver que había mucho más de lo que tú te imaginabas. Vas a ver que el Señor tenía no solo lo que tú creías que el Señor podía hacer, sino que Él podía hacer muchas más cosas. Porque los pensamientos de Dios son distintos a los tuyos y a los míos. Los pensamientos de Dios son perfectos para ti. Entonces empieza a creer que Dios va a entrar en tu vida, va a hacer un milagro y va entonces a hacer un terremoto allí donde está, en el suelo de adoración donde tú le estás exaltando, en tu casa. Porque capaz que solo estás tú viendo este vídeo, solo estás tú viendo la predicación online y quisieras que toda tu casa lo viese, pero ahora mismo no lo están viendo. No pierdas la fe, no sueltes la red, porque aún en la prisión Pablo y Silas seguían cantando, adorando, alabando y seguían adorando al Dios vivo. El Señor te dice, continúa, porque solo porque tú no lo hayas visto en lo anterior, no significa que yo aún no lo pueda hacer. Continúa adorando, porque cuando el milagro viene para ti y para todos los que están a tu alrededor y tu lugar de adoración. Por eso el Señor te dice, hijo, hija mía, no es que yo ya no te escuche, no es que yo ya no te oigo tus oraciones. No significa eso. El Señor, cuando a veces está en silencio, está trabajando. Porque Él siempre está trabajando para tu vida y para los que están a tu alrededor. Por eso, con esta palabra que el Señor nos hablaba, con esta palabra que el Señor nos habla directamente a nuestro corazón, para ser adoradores, para que nada nos detenga como adoradores, que no sea la circunstancia la que nos detenga de adorar, porque adorar en la bonanza es muy fácil. Adorar cuando lo tienes todo es muy fácil. Adorar cuando nada te falta
es muy fácil, pero empieza ahí tu fe a crecer, cuando no tienes nada, en el momento que tú estás, en la circunstancia que tú estás, adoras a Dios, y cuando le adoras, pronto verás el milagro de Dios a su tiempo, no al tuyo, pero el Señor hará, porque el Señor conoce tus lágrimas. El Señor, cada lágrima que tú derramas es una frase para Él, y solo Él la puede interpretar. Por eso quiero que cierres ahí tus ojos, ahí donde estás conmigo, y que tú ahora mismo, ahí donde estés, que te olvides de las personas que están a tu lado, que sé que muchas veces estamos en familia allí, y que muchas veces no es lo mismo tener esa conexión, pero quiero que escuches, quiero que cierres tus ojos y recibas la palabra de Dios para tu vida hoy. El Señor te ha traído aquí, el Señor te ha traído en este lugar, te ha traído para ver esta predicación, para decirte, yo sé por lo que estás pasando y no te he dejado. Puede que la circunstancia parezca que el Señor ya no esté, pero el Señor está y va a obrar en tu vida en su momento. Pablo y Silas estaban adorando aún en la prisión. Pablo y Silas estaban clamando aún en la prisión, y hubo milagro, y hubo un milagro del Señor en sus vidas. Haz de tu lugar un lugar de adoración y Dios empezará a obrar en tu vida. Cuando menos te lo esperes, cuando empieces a adorar en vez de quejarte, el Señor hará pasar esa ola que tú piensas que te va a ahogar y te hará caminar encima de esa ola. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno que está aquí, Señor. Toca, Señor, sana, Señor, liberta, Señor. Ayúdale, Señor, en su momento de aflicción, Señor. Señor, que puedan hacer, Señor, de su prisión, que puedan hacer de sus pensamientos, que puedan hacer, Señor, de su ser un lugar de adoración para ti, un altar para ti, Señor. Toca en sus vidas, obra en sus vidas, Señor. Obra en medio de sus familias, Señor. Protégeles, cuídales, Señor. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno que está viendo, Señor. Espíritu Santo, ven, toca cada corazón que está dañado, cada corazón que está herido, cada corazón que hoy, Señor, piensa que tú ya no estás con él. Lo reprendemos en nombre de Jesús. Todo pensamiento de inferioridad, todo pensamiento que quiera hacer que tus hijos se queden menospreciados, todo pensamiento que quiera hacer de tus hijos que estén vivos pero a la vez muertos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Que tú avives cada alma que está viendo, que tú avives, Señor, cada espíritu, cada familia, cada hogar, que tú avives, y que sean, Señor, hambre y sed de ti, hambre y sed de tu Espíritu Santo a cada día sobre cada vida. Ayúdales a ser adoradores, ayúdales a adorar, Señor, y a proclamar tu nombre, aún en cualquier circunstancia en la que estén. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra conforme a tu voluntad, Señor. Y mientras nosotros te cantamos, te adoramos y te alabaremos, Señor, sabemos que tú tomarás tu lugar, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, cambia, transforma, sana, y hoy creemos que salimos de aquí distinto como hemos entrado, llenos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en los próximos cultos online. Estamos todos juntos. Espero que estéis bendecidos por el Señor y guardados con la paz de Dios. Y un abrazo y nos vemos.